La explicación de la tetravalencia del carbono nos ha obligado en el vídeo anterior a traer a colación una serie de conocimientos que ya en muchos casos se ven, pero no tiene olvidados. Por ejemplo, se ha olvidado de que utilizábamos el modelo atómico de Bohr. Recuerden que este modelo atómico lo estudiamos en el trimestre pasado para explicar los espectros de los átomos y llegábamos a la conclusión de que esos espectros tenían su origen en el hecho de que los electrones eran promovidos a niveles más altos de energía y emitían luz cuando el electrón cae a una órbita inferior. Eso nos había permitido explicar el átomo de hidrógeno, que era uno de los principales éxitos del modelo atómico de Bohr. Como la teoría de Bohr no era suficiente, pues había su discípulo Sommerfeld había ampliado el hecho de que los electrones no estuviesen también en unos subniveles de energía, además de la existencia de esos niveles de energía, existiesen otros subniveles de energía que hacían que para localizar el contenido energético de un electrón utilizásemos los números cuánticos N, L, M y S, que quería decir que la energía estaba cuantificada en esos distintos subniveles de cada nivel de energía. Recuerden, y digo recuerden seguido, porque es aconsejable que el alumno en este momento pues repase esos conocimientos. Recuerden que teníamos a nuestra disposición la posibilidad de una tabla que se construye fácilmente en nuestro folio, escribiendo 1S, 2S, 3S, 4S, los distintos niveles de número cuántico principal, 1, 2, 3, 4S, y luego los distintos niveles, 2P, 3P, 4P, y que el orden de llenado, por su contenido energético, como una primera aproximación para poder escribir cuál es la configuración electrónica de un átomo, era siguiendo estas líneas oblicuas. Primero se llenaba el orbital 1S, luego se llenaba el 2S, después el nivel energético 2P es más bajo que el 3S, empezaban a llenarse los niveles 2P y luego los 3S, luego los 3P, luego los 4S, y así sucesivamente. Y se podía escribir la teórica configuración electrónica de un átomo si nosotros sabíamos cuántos electrones tenía. Y recuerden, habíamos puesto este documento para que el alumno se diese cuenta cuál era la configuración electrónica de distintos elementos químicos. Si se para un minuto, fíjense, el elemento, el número de protones 4, que tiene, claro, 4 electrones, tendría de estructura electrónica unos de los dos espacios. Los que tienen ya de número cuántico, el que tiene de número cuántico 9 tendría unos en los 2, es unos 2P5. Entre este y este está el carbono, por eso decíamos que el carbono tenía 2S2, 2P2, sería un elemento químico comprendido entre el Z igual a 4 y el Z igual a 9. Por eso cuando nosotros ayer empezamos a explicar esta cuestión del carbono, escribimos sin despeinarnos la estructura electrónica del carbono. Pero claro, algunos alumnos pues esa estructura electrónica la tenían olvidada. Bien, esto es una sugerencia para que el alumno vaya a releer los contenidos de ese documento, o bien lo haga en el libro, porque nuestro libro de texto también hace este mismo tipo de consideraciones que vamos a releer a continuación para que el alumno luego con detenimiento lo haga y pare
unos minutos en esas páginas, vuelva hacia atrás unos minutos en esas páginas para que sea capaz de entender esta explicación que hacíamos sobre el carbón, la tetravalencia del carbono. Si no, nada de lo dicho en ese vídeo puede ser que sea digerible. Veamos aquí la explicación que hace el texto, que es análoga, pero algún alumno la entenderá mejor. El otro documento lo entiende mejor en el texto. Cada uno. Y recuerden, en aquella lección, parece que tenemos algo ligada, en aquella lección, la 12 del libro recomendado como texto, aparece también esta misma idea de que los electrones están alojados en distintos niveles de energía, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, que esos niveles de energía no son unos niveles únicos, están desdoblados. En el caso del nivel n igual a 2 hay dos subniveles S y P, en el n igual a 3 hay más, y así sucesivamente. En este dibujo que utiliza el libro se ve precisamente el hecho de que los contenidos energéticos de esos niveles están un poco alterados. Al principio siempre hemos dicho que los electrones del nivel 2 tienen mayor energía que los del nivel 1, pero esa generalización no era cierta, porque recuerden, los del nivel 3 tienen algunos mayor contenido energético, estos electrones tienen mayor contenido energético que estos electrones, ya solo los voy a llamar estos y estos, se fijan. El contenido energético de los electrones n igual a 4 es más bajo, estos tienen contenido energético más bajo que los de n igual a 3, los de esta categoría frente a los de esta categoría. De ahí esa aparente anormalidad de contenido energético de esos electrones. Bien, pero este no es el objeto de nuestro repaso. El libro, con más detalle que lo hacíamos nosotros, insiste que para la fabricación de una estructura electrónica, para la propuesta, para la elaboración de una estructura electrónica de un átomo, cuando nos dicen tenemos tantos electrones, escribe usted la configuración electrónica, debíamos de tener presente estas tres normas. El principio de Alfabao, que se colocan niveles de contenido energético más bajo, el principio de discusión de Pauli y la regla de Hooke, que hacíamos mención precisamente nosotros en la explicación del carbono, a que los electrones tendrían que estar en el caso del carbono desaparecido. Y fíjense que el libro nos escribe las configuraciones electrónicas de distintos elementos químicos ya en aquella ocasión, y miren, el carbono lo ven, 1s2, 2s2, 2p2. Vean que nos decía ya que tenían los electrones apareados en el nivel S y desapareados en el nivel P. Este sería lo que decíamos en aquella explicación precedente, que tenía que tener valencia 2. Pero cuando pasamos por esto, cuando estudiamos esto, no nos detuvimos en ese detalle. Realmente, un alumno un poco ingenioso, un poco despierto, vamos a decir, podría preguntarle al profesor en un determinado momento, cuando se explicaba esta lección, oiga, ¿cómo me va a decir usted que la explicación de las valencias del carbono está soportada en su explicación, está soportada en la estructura electrónica? A ver, ¿cómo me creo yo que este es un carbono tetravalente? ¿Por qué? Insistente. De ahí la necesidad de esta explicación que hemos estado haciendo, un tanto difícil a lo mejor de entender para el alumno, porque, claro, la primera vez que oye hablar del concepto de hibridación y de que tiene 4 valencias y que esas 4 valencias son iguales, puede resultar un tanto
lo complejo. Recuerden que los que ya tienen olvidada esa lección de la distribución electrónica de los átomos, el modelo atómico de Bohr, el de Soderfield, de la configuración electrónica, que son las cuestiones que estamos intentando sugerir que repasen, llegado a este momento, tienen en el libro una serie de ejemplos muy claritos y muy bien resueltos. Fijan, ahí está resolviendo el ejemplo 12, donde ya el autor del libro se dedica a discutir cómo es la configuración electrónica de elementos químicos que tienen muchos electrones. No hace falta llegar a ser capaz de dar explicación de este tipo de ejemplos ya con muchos electrones, pero sí, por lo menos, quedarnos en casos sencillos en los que hay pocos electrones y, desde luego, entender perfectamente que lo que contamos acerca de la estructura electrónica del carbono está todo apoyado en estos conocimientos que parece que en muchos casos están algo olvidados y que creemos que debe de releer el alumno. Nada más y